Yo construí un castillo, no uno de piedra y argamasa, sino uno de sabores, aromas y éxito. Mi castillo se llamaba Bistro Soler y estaba en el corazón de Cheritas, con una vista deslumbrante a la bahía. Durante 5 años, fui el rey de ese castillo. Las mesas siempre estaban llenas, las críticas eran elogiosas, y el sonido de copas de vino brindando era la banda sonora de mi vida. Para Vanessa, mi esposa, lo que importaba era la vista desde lo alto de la torre más alta. Amaba las fiestas, las cenas, el estatus de ser la esposa del que propietario. Nunca le importaron las piedras que tuve que cargar para construir todo aquello, y cuando el castillo se desmoronó, no se quedó para ayudarme a buscar supervivientes entre los escombros. Simplemente se fue a buscar un nuevo castillo para reinar a mí. Nombre es Pedro, tengo 40 años. Antes de la caída, era la personificación del éxito. El Sollar no era solo un negocio, era mi sueño, mi alma materializada. En un menú vivía y respiraba ese lugar. Las madrugadas no eran una carga, sino una oportunidad de crear un nuevo plato. La presión era el combustible que me movía. Y Vanessa era la reina perfecta para mi reino. Hermosa, sociable, siempre vestida de forma impecable. Era las relaciones públicas natural del restaurante, encantando a los clientes importantes, siendo el rostro glamuroso de nuestra marca. Yo veía nuestro matrimonio como una asociación perfecta. Yo creaba, ella brillaba, amaba a su brillo, la forma en que se movía con confianza en ese mundo de apariencias. Creía que estaba orgullosa de mí, de lo que construimos juntos. Hoy, veo que estaba orgullosa de lo que el restaurante proporcionaba. Eran dos cosas muy diferentes. Su hermana, Carolina, nunca encajó en ese mundo. Es enfermera, una mujer cuya vida está dedicada a cuidar de los demás en sus momentos de mayor vulnerabilidad, el opuesto exacto de mi esposa. Cuando Carolina visitaba, el Sollar raramente se sentaba en la mesa del dueño. Prefería quedarse en el bar, conversando con los camareros, o iba hasta la puerta de la cocina para saludarme rápidamente. Mientras Vanessa elogiaba el precio del vino, Carolina elogiaba la complejidad de la salsa. Pedro, ¿cómo conseguiste esa acidez tan equilibrada?, preguntaba, con un interés que era sobre el arte, no sobre el estatus. Ella veía el esfuerzo. Vanessa solo veía el resultado. Las primeras grietas en mi castillo no fueron dramáticas. Fueron silenciosas, como termitas devorando la madera por dentro. Una nueva crisis económica, un aumento repentino en el alquiler, la apertura de un restaurante de una gran cadena a 2 cuadras de distancia. El flujo de clientes comenzó a disminuir. Las noches de viernes, antes abarrotadas, ahora tenían meses. Mis noches, antes dedicadas a la creación, ahora las pasaba frente a hojas de cálculo, intentando hacer milagros con los números que no cuadraban. El estrés comenzó a consumirme. Llegaba a casa exhausto, el peso del mundo sobre mis hombros, necesitando desesperadamente un puerto seguro. Pero la reacción de Vanessa a mi estrés no fue de apoyo, fue de irritación. Siempre tienes esa cara de funeral, Pedro, qué aburrido. Se quejaba, mientras miraba escaparates online en su tableta. Fulana y su marido se van a Italia el mes que viene. Y nosotros, ni un fin de semana en Bucios. La caída en las ganancias del restaurante no era, para ella, una amenaza a nuestra supervivencia. Era un insulto personal, descenso en su estatus social. Mi cansancio era un inconveniente que estropeaba sus planes. Cierta noche, Carolina me envió un mensaje simple, envió un reportaje sobre la dificultad de los restaurantes locales. Fuerza ahí. Pedro, recuerda que tu talento es mayor que cualquier crisis. Si necesitas a alguien que te escuche, aquí estoy. Leí el mensaje y sentí un calor en el pecho. Era un bote salvavidas en un océano de indiferencia durante 6 meses. Luché como un león. Vendí mi coche. Pedí préstamos. Hundí todos mis ahorros personales para mantener el Sollar en pie. Pero no sirvió de nada. Llegó el día en que mi contable se sentó frente a mí y dijo las palabras que más temían: se acabó. Pedro, no hay más que hacer. Tienes que declararte en quiebra. Ese día, no solo perdí mi negocio, lo perdí todo. Llegué a casa esa noche sintiéndome hueco, un fantasma. Nuestro lujoso apartamento, el símbolo de nuestro éxito, de repente pareció una burla. Cada objeto de decoración caro era un recuerdo del dinero que ya no tenía. Vanessa se estaba arreglando para salir. Iba a un cóctel en casa de una amiga. Me miró con impaciencia. ¿No te vas a arreglar? Estoy casi lista. Vanessa, siéntate, dije, con la voz débil. Tenemos que hablar. Ella bufó, pero se sentó en el sofá, mirando el reloj. Respire hondo. El aire parecía no llegar a mis pulmones en el Sollar. Se acabó. DJ, tuve que cerrar las puertas hoy. Pedí préstamos. Usé todo nuestro dinero. Pero no fue suficiente en Vanessa. Lo he perdido todo. La miré, esperando. Un abrazo, una palabra de consuelo, cualquier cosa. En lugar de eso, lo que recibí fue silencio. Un silencio frío,
analítico, vi sus ojos recorrer el salón, la lámpara de cristal a alfombra persa, como un tasador de inmuebles calculando las pérdidas. No había una gota de compasión en su rostro, solo había el clic rápido y audible de una calculadora en su mente. Finalmente, se levantó, se ajustó el vestido de seda, y me miró, no con tristeza, sino con un desdén que me heló el alma. Me miraba desde arriba, a mí, el hombre derrotado, encogido en el sofá que mi éxito compró. Y entonces, pronunció la sentencia. Yo, no me casé con un hombre para pasar por dificultades. Me casé con un ganador, dijo. La voz desprovista de cualquier emoción. Ya no eres un ganador. Eres pobre. Pedro Ann, y ya no te quiero. Se dio la vuelta, cogió el bolso y salió dando un portazo tras de sí, camino a su fiesta, dejándome solo en la ruina de nuestra vida. No pude moverme. Mi cuirali, hundido en el sofá, mientras las paredes de mi castillo de naipes se derrumbaban sobre mí. No sé cuánto tiempo pasó. 1 hora, quizás 2. Salí del apartamento como un sonámbulo y fui a la playa. Me senté en la arena fría, mirando las luces de la ciudad. Era un fracaso. Un hombre pobre al que su propia esposa ya no quería. Mi móvil vibró en el bolsillo. Pensé en ignorarlo, pero la soledad era tan abrumadora que cualquier distracción era bienvenida. Abrí el mensaje, y era de Carolina. Vanessa me llamó, me contó lo que pasó, a su manera. Claro, no hagas caso a lo que dice esa víbora. El valor de un hombre no está en lo que tiene en el banco. Para mí, sigue siendo el mismo tipo increíble que construyó un sueño de la nada. Si necesitas un lugar donde quedarte, mi casa es pequeña, pero el sofá es tuyo. Ven que yo te acepto así. En el mensaje de Carolina en la pantalla de mi móvil era un ancla en medio de mi naufragio. Ven que yo te acepto así. Lay why rely. Las palabras, cada una un ladrillo en la reconstrucción de mi dignidad. La elección era clara, pero aún así, monumental. Era la elección entre dos universos. El universo de Vanessa, frío, brillante y condicional, donde mi valor fluctuaba como una acción en la bolsa de valores. Y el universo de Carolina, que apenas conocía, pero que se presentaba con un calor y una aceptación que parecían de otro planeta. Con los dedos temblorosos de un hombre que ya no tenía nada que perder, escribí una respuesta. Gracias, Caroline. Yo creo que lo voy a necesitar. Volver al apartamento en Sherrites fue como visitar mi propia tumba. Vanessa estaba allí, caminando de un lado para otro en el salón, con el teléfono presionado contra la oreja, probablemente relatando a una de sus amigas mi traición financiera. Me vio entrar y colgó, con el rostro como una máscara de desprecio. ¿Has vuelto a por las migajas?, escupió. I'll ignore. Fui directamente a nuestra habitación. El silencio era mi única armadura. Cogí una mochila, la misma que usaba para los viajes de fin de semana en los primeros y más felices años de nuestro matrimonio. Empecé a llenarla con lo que era esencialmente mío. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó, parada en la puerta, con los brazos cruzados. Vengo a coger mi ropa y algunas pertenencias personales, respondí, sin mirarla. Soltó una risa cruel. Tus pertenencias, déjame ayudarte. Esta televisión de 70 pulgadas, la pagó el negocio. Este sistema de sonido, regalo de un proveedor del Soyar. Esta cama king size, comprada con las ganancias del día de San Valentín. The 2022, no tienes nada aquí, Pedro Ann, solo eres el fantasma que rondaba mi castillo. Sus palabras, que un día antes me habrían destruido, ahora sonaban vacías. Miré mi lado del armario, vi los trajes caros que ella insistió en que comprara, los zapatos italianos, el reloj que me regaló por mi cumpleaños y que costó una fortuna. Lo dejé todo atrás. No eran míos, eran parte del vestuario del personaje marido de éxito, que ya no interpretaba. En su lugar, cogí mis vaqueros viejos, algunas camisetas, mis libros de cocina gastados y una pequeña foto arrugada. Dimes Padres, lo metí todo en la mochila. Era poco, Ann. Lo era todo. Cuando pasé a su lado en el salón, hizo un último intento de herirme. ¿A dónde vas? ¿Debajo de un puente? Me detuve en la puerta, y por primera vez, la miré a los ojos. Voy a un lugar donde mi valor no depende de mi saldo bancario. Tige, why Sally? El viaje de Sherrites a Fonseca, donde vivía Carolina, fue un viaje entre mundos. Dejé atrás los edificios de espejos, los porteros uniformados y el silencio aséptico de las calles de lujo. Entré en un barrio de verdad, con edificios más antiguos, con el sonido de niños jugando, con el olor a comida saliendo de las ventanas abiertas. Era un mundo más modesto, pero pulsaba con una vida que mi apartamento con vistas a la bahía nunca tuvo. Me detuve frente a su edificio, un edificio sencillo de 3 plantas. Toqué el interfono. Soy yo, Pedro. La puerta se abrió al instante. Carolina me esperaba en lo alto del primer tramo de escaleras. Su rostro no contenía lástima, contenía una compasión cálida y acogedora. Entra, dijo. Simplemente su apartamento era lo opuesto a mi antiguo hogar. Era pequeño,
pero cada centímetro estaba lleno de personalidad. Había libros apilados en todos los rincones, plantas colgando cerca de la ventana y el olor a bizcocho de maíz flotaba en el aire. Era un lugar que te abrazaba. «Debes de tener hambre», dijo, sin bombardearme con preguntas. «He hecho un poco de sopa. Siéntate ahí». Mientras comía la mejor sopa de mi vida, sentado en su pequeña mesa de cocina, ella se movía, preparando lo que sería mi cama. Un sofá en el salón, cubierto con una sábana limpia y una almohada mullida. No me trató como un proyecto de caridad, sino como un amigo que necesitaba un puerto. Esa noche, acostado en ese sofá que era, sin duda, incómodo, tuve la primera noche de sueño profundo en más de un año. No había el espacio frío a mi lado en la cama, ni la presión de tener que ser alguien que ya no era. Solo estaba el suave sonido de la respiración de Carolina, viniendo de la habitación de al lado, y la abrumadora sensación de estar, por primera vez, seguro. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café recién hecho. Carolina se había ido a su turno en el hospital. Había una nota en la mesa de la cocina, hay café en el termo, y pan en la panadería de la esquina. Siéntete como en casa, en la casa es tuya. Vacié mi mochila en el suelo del salón. Allí estaban los restos de mi naufragio: 5 camisetas, 2 pares de pantalones, un puñado de libros, mi portátil, y la foto de mis padres. Ese era mi inventario. Yo era, según los estándares de Vanessa y del mundo, un hombre pobre, pero mientras miraba esos pocos objetos, con el sol de la mañana entrando por la ventana, sentí una claridad que ninguna cuenta bancaria abultada me había dado jamás. Había perdido mi castillo, pero me había librado de la reina tirana. Había perdido mi estatus, pero había encontrado mi dignidad. Había perdido mi negocio, pero quizás, solo quizás, estaba a punto de encontrarme a mí mismo. Koji y un bolígrafo que estaban sobre su mesa. Lo abrí, en una página en blanco. Por primera vez en 10 años, no iba a dibujar el plano de un nuevo restaurante o una estrategia de marketing. Iba a dibujar el plano de un nuevo hombre. Y el primer punto de la lista no era encontrar un trabajo o ganar dinero. Era, simplemente, agradecer a Carolina. Los primeros días en casa de Carolina fueron un ejercicio de humildad. Yo, el hombre que comandaba un equipo de 20 personas y gestionaba una facturación de 6 cifras, ahora dormía en un sofá cama y contaba las monedas para comprar pan en la panadería. La vergüenza era una compañera constante, una sombra que me seguía por las habitaciones del pequeño apartamento, pero Carolina tenía una forma de disipar las sombras con la luz de su normalidad. Nunca me trató como a un pobrecito. Para ella, yo no era el ex dueño del Sollar, ni el marido abandonado. Era Pedro, su amigo, el tipo que ahora vivía en su salón. Esa aceptación sin alardes fue el suelo fértil donde mi recuperación comenzó a germinar. Mi primera y más urgente necesidad era agradecer. Las palabras parecían insuficientes para expresar la gratitud que sentía, así que recurría al único lenguaje que dominaba con fluidez: a la comida. Junté el poco dinero que me quedaba y fui al mercado del barrio. Compré verduras frescas, un trozo de pollo, hierbas. No eran los ingredientes nobles que usaba en el Sollar, pero eran honestos. Esa tarde, mientras Carolina estaba en el hospital, transformé su cocina en mi santuario. El ritmo familiar de picar, sofreír y sazonar fue terapéutico. Por primera vez en meses, no estaba cocinando para impresionar, para obtener ganancias, o para aplacar a una esposa insatisfecha. Estaba cocinando por gratitud. Cuando llegó a casa, exhausta después de un turno de 12 horas, fue recibida no por un hombre derrotado en el sofá, sino por el olor a un estofado de pollo casero. Sus ojos cansados se iluminaron. «Pedro, ¿qué es esto?» «Islo mínimo». «¿Qué podía hacer?», respondí. Cenamos juntos, en su pequeña mesa de cocina. Comió con un placer genuino, cerrando los ojos al probar el primer bocado. «Dios mío», susurró, «esto es lo mejor que he comido en mi vida». Su elogio, simple y sincero, valió para mí más que cualquier crítica positiva que el Soler hubiera recibido jamás. Esa noche no era un fracasado, era un chef. La chispa de mi antigua pasión, que creí extinguida para siempre, se reavivó. Pero la realidad llamó a la puerta. Necesitaba trabajo. Dinero. Empecé a buscar. Envié mi currículum, antes tan celebrado, a los mejores restaurantes de Río y de Niterói. Las respuestas fueron pocas y desalentadoras. La noticia de mi quiebra se había extendido. Nadie quería contratar a un chef, por muy talentoso que fuera, que viniera con el estigma de un negocio que se hundió. La humillación de ser rechazado por cocinas que consideraba inferiores a la mía fue dura, pero necesaria. Me obligó a entender que el camino de vuelta no sería por la misma puerta dorada por la que había salido. Tendría que construir una nueva puerta. La idea surgió de forma en Carolina llegaba a casa todos los días quejándose de la comida mala y cara que comía cerca del hospital. «Siempre es lo mismo, Rafa», decía, usando mi apodo de la infancia. «Un montón de comida sin sabor y sin alma». Y entonces, la chispa se convirtió en una llama.
¿Y si yo hacía comida con alma, comida de verdad, con técnica de bistró, pero con el precio y la practicidad de un menú del día? Le presenté la idea, vacilante. Comidas para llevar gourmet. Podría empezar poco a poco, aquí en tu cocina. Vender a tus compañeros del hospital. Sus ojos brillaron. Pedro, eso es genial. Les encantaría. Carolina no solo fue mi animadora, se convirtió en mi socia silenciosa. Con el poco dinero de sus ahorros, compramos envases de calidad y los primeros ingredientes. Me despertaba a las 5 de la mañana y transformaba su cocina en una línea de producción. Creé un menú semanal, con platos como picadillo con puré de arracacha, pollo con quimbombó y polenta cremosa, lasaña de berenjena. Eran platos que calentaban el corazón. Carolina fue mi primera clienta y mi equipo de marketing llevó las primeras comidas al hospital y en una semana, la noticia se extendió. Los pedidos empezaron a llegar. Enfermeros, médicos, personal administrativo, todos querían el menú del chef. Mientras tanto, la güera Khan, Vanessa continuaba. Mi abogado me llamó para decirme que ella estaba impugnando el divorcio, alegando que tenía derecho a una parte de mis ganancias futuras, ya que la marca Chef Pedro se construyó durante el matrimonio. Me reí. ¿Qué marca? La marca que estaba en quiebra y ahora operaba con una olla y una cocina de 4 fuegos en Fonseca. Su codicia era tan ciega que resultaba patética. Que lo intenté, le dije al abogado. Mi energía estaba centrada en el presente, en mi pequeña y creciente operación de comidas para llevar, no en el pasado venenoso. Las noches eran largas. Carolina y yo nos sentábamos en la mesa de la cocina, exhaustos, después de un día de compras, cocina y entregas. Ella me ayudaba a poner las etiquetas en los envases. Hablábamos del día, de los clientes, de los desafíos. En esos momentos, crecía entre nosotros una nueva intimidad, una asociación forjada en el trabajo duro y el respeto mutuo. Yo veía su fuerza, su resiliencia, su fe inquebrantable en mí. Ella veía mi pasión renacer de las cenizas. Un mes después, recibimos nuestro primer gran pedido en 40 comidas para un evento de un laboratorio farmacéutico. Trabajamos durante casi 24 horas seguidas. Cuando entregamos el último pedido, estábamos exhaustos pero eufóricos. Esa noche, recibí el pago, un fajo de billetes que pareció el dinero más valioso que jamás había tocado. Me senté con Carolina en la mesa, separé una parte del dinero. Esto es para ti, le dije. Por el alquiler, por la ayuda, por todo. Ella me devolvió el dinero. No seas tonto, Pedro, no lo hice por dinero. Lo hice porque creo en ti. Lemire, Alley, en nuestra cocina desordenada, con ojeras de cansancio, pero con la sonrisa más hermosa que jamás había visto. Y la verdad me golpeó con la fuerza de una revelación. Vanessa me llamó pobre porque perdí mi dinero, dije, con la voz entrecortada. Pero la verdad, Carol, es que solo empecé a sentirme verdaderamente rico el día que me abriste esta puerta. En ese momento, sosteniendo el primer pago de mi nuevo comienzo, supe que la quiebra del Sollar no fue el final de mi historia, fue la chispa que encendió mi verdadera vida. La cocina de Pedro, como bautizamos informalmente nuestro pequeño emprendimiento, comenzó a cobrar vida propia. El éxito, que antes medía por el número de mesas reservadas y las críticas en las columnas sociales, ahora se medía por el creciente número de mensajes de WhatsApp de enfermeros, recepcionistas y médicos haciendo sus pedidos para la semana siguiente. La cocina de Carolina, antes nuestro centro de operaciones, rápidamente se quedó pequeña para la demanda. El olor constante a ajo y cebolla sofritos impregnaba el apartamento, y las pilas de envases para llevar amenazaban con tomarse el salón. Estábamos exhaustos, pero de una buena manera. Era el cansancio de la construcción, no el de la derrota. Necesitamos un lugar más grande, le dije una noche, mientras etiquetábamos la producción del día siguiente, sentados en el suelo del salón. Un lugar solo para la cocina. Una dark kitchen. Esperaba que dudara. Sería un paso grande, una inversión. Pero Carolina solo sonrió. Conozco un local pequeño, que alquilan cerca del hospital. Podemos ir a verlo mañana. 2 días después, estábamos firmando un contrato de alquiler para un pequeño espacio comercial. Era feo. Necesitaba una buena mano de pintura y una reforma. Pero, usé las primeras ganancias reales de la empresa para dar la entrada. Ese mismo día, me senté con ella y un cuaderno. Dibujé un plan de negocio simple, le mostré las proyecciones, los costos, y entonces, le dije, a esto no es un favor que me estás haciendo, Carol. Eres parte de esto desde la chispa inicial. Quiero que seas mi socia. El 20% del negocio no es poco, pero es un comienzo honesto. Me miró, con los ojos llorosos. Pedro, no necesito. Sí que lo necesitas, la interrumpí. Con amabilidad, no eres mi ayudante. Eres mi socia. Aceptó. Y en ese momento, nuestro vínculo, que comenzó como un acto de compasión, se selló como una sociedad
mientras nuestro pequeño mundo de sabores y trabajo duro se expandía. El eco de mi antiguo mundo todavía intentaba alcanzarme. El doctor Almeida me llamó para informarme que Vanessa, al enterarse de mi nuevo CIF, había presentado una nueva petición. Alegaba que el éxito de la cocina de Pedro era un resultado directo de la fama y la clientela que construí con el Soler, y que por lo tanto tenía derecho a una parte significativa de las ganancias. Su audacia era casi admirable. Quería los frutos de un árbol que ella misma había intentado cortar de raíz. Doctor, le dije por teléfono, mirando a Carolina que limpiaba el suelo de nuestra nueva cocina. Luche con todo lo que tenga, pero sepa que mi energía y mi preocupación están aquí, en este nuevo negocio. Ella puede intentar reclamar el fantasma del soya. Yo estoy ocupado construyendo algo que tiene alma. Las semanas se convirtieron en meses. Nuestra rutina era intensa. Nos despertábamos antes del amanecer. Íbamos a nuestra cocina y pasábamos el día entre ollas, especias y entregas. El trabajo codo a codo, en el calor y la presión de la cocina, creó un tipo de intimidad que nunca había conocido. Yo vi su fuerza al lidiar con un proveedor difícil. Ella veía mi alegría al dar con el punto de una salsa. Conocíamos el cansancio del otro, las pequeñas frustraciones, las grandes alegrías. Era una danza silenciosa de apoyo mutuo. Nuestras manos se rozaban al coger el mismo cuchillo. Nuestras miradas se cruzaban sobre el vapor de las ollas. Y la amistad sólida y real comenzó a profundizarse en algo más. Algo que ambos sentíamos. Pero ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La barrera se rompió un viernes por la noche. Acabábamos de entregar un pedido enorme y estábamos limpiando la cocina, exhaustos. Solo el sonido de nuestras esponjas y del agua corriendo rompían el silencio. Cuando terminamos, nos sentamos en 2 cajas de madera compartiendo una botella de cerveza fría. Lo conseguimos, dijo, con una sonrisa cansada. Lo conseguimos, corregí, mirando alrededor de nuestro pequeño reino. Nunca habría hecho nada de esto sin ti, Carol. Nada. La miré, su rostro manchado de harina, su pelo recogido de cualquier manera, sus ojos que brillaban incluso con el cansancio, y las palabras simplemente salieron, tan naturales como respirar. Creo, creo, que ya no sé cómo sería mi vida sin ti. Y, para ser sincero, ni siquiera quiero descubrirlo. Anne dejó de sonreír. Su mirada se volvió intensa. No dijo nada, solo levantó la mano y me tocó la cara. Un gesto tierno que silenció todas mis dudas y entonces la besé. Un beso que no tenía la desesperación de la necesidad ni la actuación del ego. Tenía el sabor del recomienzo, del trabajo duro de la gratitud. Era el sabor de nuestra asociación convirtiéndose en amor. Pedro, susurró cuando nos separamos, con la frente apoyada en la mía. Esto es, real es lo más real de mi vida, respondí. Esa noche, establecimos las reglas de nuestro nuevo territorio. Iríamos con calma. Construiríamos nuestra relación con el mismo cuidado con que construimos nuestro negocio, con honestidad, trabajo y respeto, una semana. Después, cerré la cocina de Pedro por una noche. Cuando Carolina llegó, encontró la cocina oscura, iluminada solo por velas. En el centro del espacio donde trabajábamos todos los días, había montado una única mesa para 2. ¿Qué es esto?, preguntó, sorprendida. Es nuestra primera cita oficial, le dije, y yo soy el chef particular. Cociné para ella. Menú simple, pero hecho con todo el amor y la atención que tenía en el corazón. Mientras probaba el plato principal, la observé, el corazón latiendo fuerte de una manera nueva. No era la ansiedad de un crítico de restaurante, era la vulnerabilidad de un hombre enamorado. ¿Y bien?, pregunté, la voz un poco temblorosa. Dejó el tenedor, me miró, con los ojos brillantes a la luz de las velas, y dijo, Anne, está perfecto, Pedro, absolutamente perfecto. En ese momento no era un chef en quiebra, un marido rechazado, o un hombre que empezaba de cero. Era solo un hombre, sirviendo la cena a la mujer que amaba, en el corazón de nuestro pequeño imperio. Y nunca, en toda mi vida, me había sentido tan verdaderamente rico. Pasaron 2 años, 240 meses que parecieron una vida entera. La cocina de Pedro, que comenzó como una operación de comidas para llevar en la cocina de Carolina, floreció de una manera que nunca me atreví a soñar. Alquilamos un local comercial más grande en Ingá, un barrio encantador y concurrido. Con trabajo duro y la reputación que construimos, transformamos el lugar en la Jochicería Solar, un homenaje irónico a mi pasado, pero con un nuevo significado. Soyar, ahora, significaba la luz de un nuevo día. El lugar era un híbrido. Durante el día, una rosticería que vendía pastas frescas, salsas y los platos caseros que nos hicieron conocidos. Por la noche, las pocas mesas que teníamos se transformaban en un pequeño y codiciado bistró, con un menú que cambiaba cada semana. Estaba de vuelta mi pasión, pero esta vez, en mis propios términos, sin la presión del lujo,
solo él. Compromiso con la comida de verdad. Carolina, con su calma e inteligencia admirables, se convirtió en el alma del negocio, encargándose de la gestión, de los clientes, y sobre todo, de Mia Ang. La batalla legal, con Vanessa terminó, no con una explosión, sino con un suspiro. Su intento de reclamar parte de mi nuevo negocio fue desestimado por el juez. El doctor Almeida me llamó para darme la noticia. La ley fue clara. Pedro en el nuevo emprendimiento se fundó con recursos y esfuerzos posteriores a la separación de Echon. Ella no tiene derecho a nada. La noticia no me trajo una alegría triunfante, sino una sensación de cierre, como saldar la última cuota de una deuda antigua y dolorosa. Estaba, en todos los sentidos, libradiela. Nuestra libertad se celebró un año después del divorcio, no con una fiesta para cientos de personas, sino con una ceremonia para 30 personas en el jardín de un pequeño restaurante en Itaipu. Intercambiamos votos que nosotros mismos escribimos. Nos prometimos compañerismo, honestidad y el coraje de ser nosotros mismos, en la riqueza de la alegría y en la pobreza de las dificultades. Nuestro matrimonio se selló con una fiesta regada con buena comida, vino y las risas de amigos verdaderos. Era la celebración de un amor que no necesitaba público, solo testigos. Compramos una pequeña casa en Camboinjas, con un patio donde plantamos nuestras propias especias. La vida se convirtió en una sucesión de momentos simples y significativos, el desayuno juntos, las discusiones sobre el menú de la semana, el consuelo de saber que, al final de un día agotador de trabajo, había un hogar al que volver. Hogar de verdad creía que nunca más vería a Vanessa. Pero el pasado, a veces, hace una última visita para asegurarse de que realmente has cambiado. Sucedió un sábado por la noche, en el apogeo del movimiento del bistró. Yo estaba en la cocina abierta, dirigiendo el servicio, sintiendo esa buena adrenalina del trabajo bien hecho. Carolina estaba en el salón, circulando entre las mesas con su cálida sonrisa. Fue cuando la vi. Vanessa entró en el restaurante, deteniéndose en la puerta como una actriz, buscando su foco de luz. Llevaba un vestido ajustado y joyas que parecían un poco desesperadas. Un intento de proyectar un éxito que sus ojos no reflejaban. Me vio primero, en el calor de la cocina, en mi elemento. Vi cómo se le contraía la mandíbula. Luego, vio a Carolina, riendo con un cliente, dueña del lugar. La expresión de Vanessa se transformó en una máscara de furia e incredulidad. Marchó hasta la barra, ignorando a la anfitriona. Quiero hablar con Pedro, dijo, con la voz lo suficientemente alta, como para que las mesas más cercanas se giraran. Me limpié las manos en mi delantal, y fui hacia ella. Carolina se acercó y se puso a mi lado, una presencia silenciosa y fuerte. Vanessa, dije, con voz tranquila, ¿qué quieres? ¿Así que es esto? Se burló, mirando alrededor con desdén. ¿Cambiaste el Sollar por esta cafetería? Menuda remontada. Estoy muy feliz con mi cafetería, respondí. Y, con mi vida, la felicidad genuina en mi voz pareció enfurecerla aún más. Construiste esto con mi dinero, acusó, una mentira tan absurda, que era casi cómica. El dinero del divorcio que te viste obligado a darme. Antes de que pudiera responder, Carolina intervino, con la voz baja, pero firme, como el acero. Vanessa, sabes que eso no es verdad. Por favor, no montes una escena. La visión de Carolina, defendiendo nuestro territorio, pareció romper el último vestigio de control de Vanessa. Se volvió hacia mí. ¿Te arrepientes? Admítelo. Eras alguien cuando estabas conmigo. Tenías el mejor restaurante de la ciudad. La miré a la mujer que me sentenció a la pobreza emocional durante tanto tiempo. Y luego miré a Carolina, mi compañera, mi esposa, la coarquitecta de mi felicidad. Y la verdad final se volvió clara como el agua. No, Vanessa, dije, y mi voz contenía la paz de un hombre que finalmente se había encontrado. Me equivoqué. Creía que era alguien contigo, pero la verdad es que solo me convertí en alguien de verdad después de ti. Hice un gesto hacia mi restaurante lleno. Esto no es lo que quedó del Sollar, es lo que floreció de sus cenizas. Ahora, si no vas a pedir nada del menú, te pido que te retires. Tenemos clientes hambrientos y una vida que vivir. Le di la espalda, un acto final de indiferencia, y volví a mi cocina. Carolina me siguió, y juntos, continuamos el servicio. Más tarde esa noche, después de que se fuera el último cliente, nos sentamos en una de las mesas, compartiendo una copa de vino. Miré alrededor de nuestro pequeño reino, construido no sobre el dinero, sino sobre el respeto mutuo. Vanessa, en su furia, me llamó pobre. Pero yo era más pobre cuando lo tenía todo, y a ella a mi lado, hambriento de un amor que nunca existió. Ahora, entendía lo que era la verdadera riqueza. Ella se quedó con las joyas y los recuerdos vacíos, de una vida de apariencias. Yo me quedé con la mesa llena, el corazón lleno y la certeza de que la mayo era fortuna
es tener a alguien que te acepte así, para que puedan, juntos, construir un banquete.